Bienvenido a Calvario. Ya sea que conozcas a Jesús o estás con nosotros para aprender más sobre Él, nos alegras que estás aquí con nosotros. Nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a usted para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que sigas creciendo en tu fe. Hoy estaremos en el Hechos 2 y el título de nuestro mensaje es Ya no hay que esperar. La promesa del Espíritu Santo ya ha llegado y está aquí. Sí, aquí en Hechos 2, pero aquí listo para que nosotros también recibamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Ok, antes de empezar, sabemos que hay que orar. Padre, te damos muchas gracias por este día tan bueno. Tú eres tan bueno, Señor. Nos das el poder de poder predicar tu palabra. Los das el poder de poder cambiar nuestras vidas cuando recibimos a tu Hijo, Señor Jesucristo, Señor. Wow. Recordando las vidas que has cambiado, los milagros que sigues haciendo. Sea que la gente que me encuentra acá en la estación de bus, hablando, practicando con ellos y tener la oportunidad de poder orar con ellos, saber que hay vidas cambiadas o con nuevas personas que encontramos, Señor. Wow, que tú eres tan bueno. Gracias por establecer la iglesia, por establecer las fundaciones de los apóstoles. Gracias por la cruz. Gracias por venir. Gracias por resucitar. Gracias que vienes otra vez. Gloria a Dios sea tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Padre, predícalos esta noche. Habla a nuestros corazones y que tu palabra alcance a las naciones, a la gente a donde estén, pero que tu palabra haga su trabajo. Sabemos que la palabra predicada nunca viene vacía. Hay uno que sembra, hay otro que tira la agua, pero tú siempre escoges la cosecha y te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok. En Hechos 1 los hace recordar por qué tenemos esperanza cuando todo el infierno está desatado. Porque Jesús se levantó de la tumba y dijo que iba a regresar. Ese es el mensaje de la Pascua que celebramos todos los días. La semana pasada nuestro mensaje fue espera para voltear el mundo por Jesús, como lo hizo la iglesia primitiva a través del poder del Espíritu Santo. Ya no hay que esperar. Empezamos en nuestro texto de hoy, Hechos 2, versículos 1 al 4. Hoy vamos a cubrir hasta el versículo 13, pero vamos a repartir esto en unas secciones, empezando del capítulo 2, versículo 1 al 4. Espero que tengan su Biblia preparadas. Ok, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se pusieron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les conocía expresarse. Ok. Vamos a repartir esto y hablar sobre el Pentecostés y las fiestas. Cuando el día de Pentecostés había llegado plenamente, todos estaban de acuerdo en un solo lugar. Los 120 discípulos han estado esperando pacientemente juntos en un solo lugar y la promesa que Jesús les dio en Hechos 1:8 se cumpliría durante la fiesta de Pentecostés, que significa quien quiso mismo, porque la fiesta se celebra
50 días después de la Pascua y 7 semanas después de la fiesta de la primicia. El Señor estableció 7 fiestas en el libro de Levítico capítulo 23 que el pueblo judío se reunía para recordar y celebrar. Sin embargo, las fiestas también hablan de eventos proféticos que Dios cumpliría. Recuerde lo que aprendimos la semana pasada. El Antiguo Testamento interpreta el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento revela lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Para aquellos que son nuevos en la Biblia, vamos a revisar el significado de estas fiestas en la cultura judía y lo que persiguieran y predijeran de eventos proféticos que fueron cumplidos por Jesús y algunos que aún no se han cumplido, pero que pronto se van a cumplir. Ok, tenemos a 7 fiestas, vamos a darle un poquito para que aprendan un poquito sobre el Viejo Testamento. Ok, Levítico, el libro de Levítico, capítulo 23, 4 a 5 dice esto: la fiesta de Pascua es un recordatorio de la liberación de Israel cuando eran esclavos en la tierra de Egipto. Dios instruyó a Moisés para que les dijera a las familias que sacrifican un cordero y colgaran la sangre sobre los postes de sus puertas para que el ángel de la muerte pudiera pasar sobre ellos y salvar al hijo primogénito, al primer hijo. La fiesta de la Pascua presenta a Jesús como nuestra Pascua. 1 Corintios 5:7, el Cordero de Dios que fue sacrificado y cuya sangre fue recibida y aplicada para que la ira de Dios pasara sobre nosotros. Amén. Levítico 23, 6, 8, la fiesta de pan sin levadura para el Señor. Era una celebración de una semana inmediatamente después de la Pascua. Esta fiesta muestra la pureza en la que Israel debía caminar después de la liberación de sangre de la Pascua. Lo demostraron comiendo solo pan sin levadura, porque la levadura representa el pecado. La fiesta de los panes sin levadura se relaciona con el tiempo del entierro de Jesús. Después de su sacrificio y perfecto y sin pecado en la cruz, durante el cual fue recibido por Dios el Padre como santo y completo, cumpliendo perfectamente nuestra salvación. Hechos 2:27 decía que no verá corrupción. Amén. Levítico 23, versículos 9 al 14, el resumen, si quiere leerla toda. La fiesta de primicias. El día siguiente al sábado de Pascua era un tiempo para dar las primicias de la cosecha a Dios. La idea era dedicar los primeros tallos maduros de grano a Dios en previsión de una mayor cosecha por venir. La fiesta de primicias se relaciona con la resurrección de Jesús, que fue el primero ser humano en recibir la resurrección. Es el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18, y se ha convertido en la primicia de aquellos que han quedado dormidos. Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15, 20 y 23. Disculpe. Levíticos 23, 15, 21. La fiesta de Pentecostés, que también llamada la fiesta de las semanas, y es el libro donde estamos ahora, capítulo 2. 50 días después de la fiesta de las primicias, al finalizar la cosecha de trigo, Israel debe celebrar la fiesta de Pentecostés, trayendo una nueva ofrenda de grano al Señor y agitando 2 panes de pan fermentado al Señor. ¿Qué significa esto? La fiesta de Pentecostés está conectada con el nacimiento de la iglesia
y la cosecha, de la que leeremos la próxima semana. Los 2 panes sin levadura se agitan como una ofrenda santa a Dios, hablando de traer gentiles sin levadura a la iglesia. Él no es solo el Dios de los judíos, es nuestro Dios también. Levítico 23-25, la fiesta de las trompetas, o Rosh Hashanah, para los que son judíos, se tocarán trompetas para reunir al pueblo de Dios para una santa convocatoria o una asamblea. La fiesta de las trompetas habla de la asamblea suprema del pueblo de Dios al sonido de una trompeta, el rapto de la iglesia. Primer Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, y del recogimiento de Israel para el propósito especial que Dios tiene para ellos en los últimos días. Bien, Levítico 23, 26, 32 habla sobre el día de la expiación, Yom Kippur, para los judíos. El pueblo se reúne de nuevo para una santa asamblea. Pero esta no era una fiesta de celebración, sino era un día para aflijar sus almas en humilde reconocimiento en humilde reconocimiento del pecado y la necesidad de expiación. Esto se celebra en octubre y a muchos judíos tratan de hacer expiación por sus propios pecados. Es muy similar a los que piensan que si hacen más bien que mal, pueden entrar al cielo porque mis buenas obras pesan más que lo malo. Amigos, no hay escala en el cielo. Solamente los que están en el cielo. ¿Estás cubierto en la sangre de Jesucristo? ¿Sí o no? El día de la expiación no solo habla de la expiación suprema y perfecta que Jesús ofreció por nosotros en la cruz, sino también de la aflicción y la salvación que Israel verá durante la gran tribulación. Y la última fiesta que vamos a ver acá es la de Levíticos 23, capítulo 30, versículos 32 al 44, es la fiesta de los tabernáculos. Fue un tiempo para recogerse en la liberación y provisión de Dios para Israel durante el tiempo de vagabundo por el desierto. Un tiempo en el que habiendo venido a la tierra prometida, mirando hacia atrás con gratitud en todo lo que Dios había hecho para liberar y proveer en los tiempos difíciles de la experiencia del desierto. La fiesta de los tabernáculos habla del descanso mileniero, del consuelo de Dios para Israel y todo el pueblo de Dios. Se trata de paz y descanso de principio a fin. ¿No es esto asombroso? Somos pecadores que sentirnos cortos de la gloria de Dios, pero todo el tiempo Él tuvo un plan para redimirnos, para que podamos tener comunión con Él por toda eternidad. Esto es realmente asombroso y a la misma vez también es triste. Asombroso porque, wow, Dios, has tenido un plan desde el principio para traerlos y darlos vida eterna contigo. Lo has tenido desde el principio este plan. Aún hablamos de las fiestas, pero el plan empezó desde el momento que Adán pecó. E inmediatamente dijo, de la mujer le voy a dar una semilla y va a salir de la semilla de la mujer va a venir el que va
le va a tropezar la cabeza a la serpiente. Y si usted sabe algo del cuerpo, las mujeres no tienen semillas, tienen huevos. Hablando del nacimiento, que Dios iba a poseer la semilla en María. Qué linda historia y qué plan que tenía desde el principio Dios. ¿Por qué es triste? A mí me entristeza cuando el pueblo escogido de Dios, la gente de Israel, no puede ver la promesa de Dios. Sin embargo, debido a su rechazo, somos adoptados nosotros entre la familia de Dios, nosotros gentiles. Dios no se ha olvidado del pueblo judío y no se ha olvidado de ti. Se delicia en querer partir el pan y comer un asado contigo. Como creyentes veremos la próxima semana que partir el pan y el compañerismo debe ser una de las marcas más registradas de nosotros creyentes. Por eso es importante reunirnos. Hay mucho en estas fiestas. Sé que solo pasamos por lo alto, pero quería asegurarte de que lo menos tuvieran un entrenamiento general. ¿Ok? Ahora vamos a regresar a nuestro texto en capítulo 2 y vamos a ver lo que dice el versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Estamos en el tiempo de Pentecostés y ya no hay que esperar. La promesa dada por Jesús está aquí. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y a morar sobre nosotros. ¿Cómo llega? Como un fuerte viento que corre, pero no había viento. Era ruido solamente, pero era sonido del viento del cielo. La tradición griega y aramea del espíritu es viento, también traducida como aliento. Dios, el Espíritu Santo, siempre ha estado en la escena. Dios y el Espíritu Santo, como Jesús, han estado desde el principio. Mire lo que dice la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo. Lo vemos por primera vez en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y leemos, el Espíritu estaba respirando, soplando y flotando sobre las aguas. Génesis 2:7. Y el Espíritu de Dios insufló vida al hombre. Sopló vida al hombre. Y en Ezequiel 37, 9 al 10, el Espíritu de Dios moviéndose sobre los huesos secos de Israel y insufló vida en ellos. Y vemos lo que pasó con la nación de Israel. Después de 2000 años, una nación que no existió más, después de que los romanos se los llevaron y todo, y acabaron con el templo, renacieron de nuevo en el 1947. Eso es un milagro de Dios. Eso no pasa de cualquier día para otro. En otras escrituras del Antiguo Testamento, el Espíritu viene sobre la gente. Es lo que pasaba en el Viejo Testamento. Pero ahora estaba aquí para morar adentro y sobre nosotros. Y Él está aquí para quedarse con nosotros. Aleluya, gloria a Dios, Señor. El Espíritu Santo llenó toda la casa cuando estaban sentados. Mire, no estaban rodándose por el suelo, llorando, saltando arriba y para abajo o actuando fuera de control. No, tampoco estuvieron de rodillas durante 10 días tratando de demostrar qué tan santos que eran y religiosos que eran. Tampoco, hombre, estaban sentados juntos en oración, en un solo acuerdo, en comunión y esperando la promesa de Jesús que dijo que vendría y vino. Amén. Servimos a un Dios bueno que quiere darnos lo mejor. ¿Usted cree esto? Yo lo creo con todo mi corazón.
Versículo 3. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se pusieron sobre cada uno de ellos. Las lenguas divididas como luces de fuego sobre los discípulos eran visibles. Verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ok, tema, estas últimas semanas, estas primeras semanas, estamos tocando diferentes áreas que para otros hispanos de pronto tenemos mal entendimiento de estas cosas. Hablamos la última estudio, hablamos sobre María, Pedro, ahora vamos a tocar un área de lenguas. Ok. No vemos ningún otro caso en las escrituras en el que otros se bautizan con el Espíritu y cuando esto sucede hay el sonido de viento, una luz de fuego sobre las cabezas de las personas, pero tenemos ejemplos de otras que hablan lenguas, ¿ok? Entonces, eso fue un tiempo, este viento, la luz, pero la señal de lenguas sí la vemos. Y vamos a explicar sobre eso. En Hechos 10, cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio, predicándole la palabra, ni siquiera terminó su mensaje antes de que el Espíritu Santo viniera sobre los creyentes y comenzaron a hablar en lenguas. Hechos 10:44. El bautismo del Espíritu vino sobre los gentiles. Anteriormente fue solamente por los judíos devotos. Lo que vemos, vamos a ver el próximo estudio y lo que vemos el estudio después de ese también. En Hechos 19, Pablo guía a los efesios al conocimiento de Jesucristo y les impulsa las manos por el poder del Espíritu y hablaron en lenguas. Hechos 19, 1 al 6. Y profetizaron. Ok, está claro que los dones del Espíritu son para hoy y no están muertos, como algunos te llevarán a creer. El problema es cuando abusamos de las cosas. Esto sucede a menudo, ya sea religión, obras, regalos o cosas que se descarrilan tanto que nos apoyamos en extremos opuestos del espectro. No tenemos el balance. Vamos para este lado que es todo de experiencia o es toda la palabra de Dios y tratar de estar en la mitad es difícil. Tenemos a los carismáticos en un lado, que todo es espiritual y la tradición, y traducen la llenura del Espíritu como puramente una experiencia de Dios. Y tienes a los espiritualmente muertos, solo enfocados en la teología. Qué triste esto. Nosotros estudiamos las Escrituras para poder aprender de ellas. Vemos a Pablo dirigirse a la iglesia en Corintio porque estaban abusando de los dones, entre muchas otras cosas. Hay algunas denominaciones de la iglesia que dicen que debes hablar en lenguas para mostrar evidencia de haber sido bautizado por el Espíritu. Yo le hago una preguntita. ¿Es eso lo que realmente enseñan las Escrituras? Sí, vamos a ver lo que dicen las Escrituras, porque lamentablemente eso no es lo que yo he leído. Pero vamos a ver lo que dicen las Escrituras, a ver qué dicen. Dice, primero, no todos tienen este don. 1 Corintios 12:20. Pero ahora hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ok, si hay muchos miembros y un solo cuerpo, quiere decir que somos diferentes. Ok, esa no la sigamos. 1 Corintios 12:27 al 30. Ahora, ustedes son el cuerpo de Cristo y los miembros individualmente,
Y Dios los ha nombrado en la iglesia, primero apóstoles, segundos profetas, terceros maestros, después de eso milagros, luego dones de sanidades, ayudas, administraciones, variedades de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Claro que no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos profesores? No. ¿Son todos obradores de milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Todos hablan con lenguas? No. ¿Todos se interpretan? No. La no fue implicada, yo estoy respondiendo. Esas son las preguntas. Pablo está diciendo, no, todos no tienen eso. Entonces, ¿por qué le vamos a imponer algo a alguien? Decirle que tienes que hablar en lenguas para ser bautizado en el Espíritu Santo. No es bíblico. Ok. Pablo dirá que debes orar por el don de lenguas. ¿Por qué? Mira, él sí dice que ores por ese regalo, ese don. Primero Corintios 14:2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende. Sin embargo, en el Espíritu habla misterios. Quiere decir que es privado. Hay orden, hermanos y hermanas. Primero Corintios 14, 27 a 28. Si alguno habla en una lengua, que hayan dos o a lo sumo 3. No más de eso. No 20 personas gritando. No, 2 o 3 a lo máximo. Cada uno a su vez. Mire, hay una orden. Primero uno, después de la otra persona. Y que uno se repetre. Si no, mejor que se quede callado. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable con sí mismo y a Dios. 1 Corintios 14, 18 y 19. Doy gracias a mi Dios, Pablo. Yo doy gracias a mi Dios, hablo con lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para que pueda enseñar a otros también que 10,000 palabras en una lengua que nadie me pueda entender. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito? Ya vimos que el propósito de las lenguas es para nosotros comunicar con Dios, pero también es una señal para los incrédulos. Ok, 1 Corintios 14, 22. Por lo tanto, las lenguas son para una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos que ser bautizados? Okay. Pero profetizar no es para los incrédulos, sino para los que creen. Y si escuchan capítulo 5, hablamos sobre la profecía, yo creo que fue el mensaje de la semana pasada. Disculpe. Ok. Ahora vamos a leer versículos 5 al 11. Estamos ya casi a mitad de nuestro mensaje. Y vamos a ver si vemos alineación. A medida que los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, versículo 5 dice, estaban de vista en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Ahí oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasamados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oyó hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponte de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Sirnia,
visitantes llegando de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual lo oímos proclamar en nuestra propia lengua la maravilla de Dios. Ok, versículo 5. Devoto judíos. Devoto se refiere a las personas religiosas, pero no significa que están llenos del Espíritu y incluso que hayan aceptado a Jesús. Puedes encontrar muchas personas que son devotos de la iglesia o de un pastor. Personas que dedican a la iglesia, que hacen buenas obras, pero que no han tenido un encuentro con Cristo. Creo que la mayoría de la gente quiere hacer el bien porque estamos hechos en la imagen de Dios. La gente del mundo también. La mayoría somos buenos por nuestras propias escalas. ¿Ok? Quieren hacer bueno. El problema es que somos pecadores y estamos separados de Dios. Pero la mayoría quieren ser buenos. Pero nuestros mejores esfuerzos aún llegan cortos debido a nuestra naturaleza pecaminosa. La fiesta de Pentecostés trajo judíos de todo el mundo. El doctor Lucas describe a 15 áreas geográficas y diferentes idiomas que estas personas hablaban. Pero cuando llegó el sonido del viento, todas estas personas de diferentes regiones los escucharon alabar a Dios en su propia lengua e idioma. No era una predicación, están alabando a Jehová de los ejércitos, alabando a Dios, a Jesucristo. No había ningún mensaje especial ni predicación, eran solo ellos alabando a Dios, escuchando en su propia voz. Wow. If I start praising God in English, Lord, Heavenly Father, we just thank you, we love you, we praise you. Some of you may understand me. Lo que dije fue que si comienzo a adorar a Jesús en inglés, algunos de ustedes que son bilingües me van a entender. O posiblemente alguien que estaba viendo y solamente habla inglés, pero le hablé un poquito ahora. Eso es lo que estaba pasando acá. Esto fue la escena aquí. La diferencia es que aquellos que decían que las declaraciones nunca aprendieron el idioma. Yo sé inglés y español. Pero los que estaban declarando eran galileos. Ellos no habían aprendido estos otros idiomas, pero aún estaban alabando a Dios y hablando en otro idioma para estos increíbles poder creer y escuchar. Amén. Incluso cuestionaron los increíbles, estos devotos judíos, y dicen, no, estos son galileos. Es como decir, esta gente del país texano están aquí en la ciudad y están hablando de nuestro idioma sin su acento grueso. O si conoces una persona de Nueva York como mi esposa, que tiene un acento grueso y la reconocen como si fuera Nueva York, pero ahora estuviera hablando como si estuviera de acá. Eso lo están diciendo acá. Es notable cómo Dios quiere llegar a cada lengua y a cada nación. No le importa si eres negro, blanco, maruna, asiático, indio, árabe, hispano, judío. Quiere darse a conocer en tu vida y llenarte del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Los discípulos estuvieron esperando durante 10 días para obtener el Espíritu. Y hemos estado esperando durante 3 semanas para ver el venir al Espíritu, nuestro mensaje. ¿Podría ser salvo? Voy a hacer una pregunta a ustedes que son cristianos, que están escuchando. ¿Es posible ser salvo, servir en el ministerio y no ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué piensan?
Mande los mensajitos a ver. Pero le voy a introducir una persona que se llama, alguien que ya murió. Murió en el año 1943. Ah, pero es alguien que yo leo sus devocionales. Me ha ministrado a mí por mucho tiempo. El nombre de él se llama Oswald Chambers. Nació en Escocia y pasó grande parte de su infancia ahí. Su ministerio de enseñanza y predicación lo llevó por tiempo a los Estados Unidos y Japón. Los últimos 6 años de su vida lo pasó como director del Colegio de Entrenamiento Bíblico en Londres y como capelán de las tropas de la territorio autónomo británica en Egipto durante la Segunda Guerra Mundial. Después de su muerte a la edad de 43 años, los libros que llevaba su nombre fueron compilados por su esposa a partir de sus propias notas taquigráficas literales de sus charlas. Su libro más notable es un gran devocional llamado Mi Máximo por su Altísimo. He tenido varias copias de este libro y lo he regalado cada vez que lo he tenido, se lo regalo a alguien porque es tan impactable. Si solo tuvieras un devocional para complementar tu lectura de la Biblia, te lo recomiendo. Me gustaría leerte su testimonio y su historia personal acerca de su bautismo del Espíritu Santo. Es un poco larguita, pero yo creo que vale la pena. El siguiente es el testimonio tal como lo dio Oswald Chambers en el Exeter Hall en Londres en mayo de 1906. Después de nacer de nuevo como muchacho, disfruté maravillosamente de la presencia de Jesucristo, pero pasaron años antes de entregarme completamente a su obra. Estaba en el colegio Donen como mentor de filosofía cuando el doctor F.B. Meyer vino y habló sobre el Espíritu Santo. Otro ministro bien bacano, si estás estudiando la palabra, coge los libros de él y tiene mucha buena historia e información. Ok. Estaba decidiendo a tener todo lo que estaba pasando y fui a mi habitación y le pedí a Dios simple y definitivamente el bautismo del Espíritu Santo. Lo que sé que es significar. Al partir de ese día, durante 4 años, nada más que la gracia primordial de Dios y la bondad de los amigos me mantuvieron fuera de un asilio. Dios me usó durante esos años para la conversión de almas, pero yo no tenía comunión consciente con Él. La Biblia era el libro más aburridor y poco interesante que existía. En el sentido de la depravación, la violencia y la mal motivación de mi naturaleza era terrible. Esto es una persona que está salva y por 4 años se está ministrando y gente se está salvando. Y mire lo que dice sobre la Biblia. Ok, sigamos leyendo. Ahora veo que Dios me estaba tomando por la luz del Espíritu Santo y su palabra a través de cada ramificación de mi ser. Los últimos 3 meses de esos años, las cosas llegaron a un clímax. Me estaba desesperando mucho. No conocía a nadie que tuviera lo que yo quería. De hecho, no sabía lo que quería, pero sabía que si lo que tenía era todo el cristianismo que había, la cosa era una fraude. Entonces Lucas 11:13 se apoderó de mí. Si vosotros, siendo malos, sabes dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a los que le piden? Pero como podría yo, malo, motivado como estaba, posiblemente pedir el Espíritu Santo. De pronto tú te sientes a sí mismo también. Vamos a seguir leyendo.
En una pequeña reunión celebrando durante una misión en Dunham, se le pidió a una conocida dama que tomara la reunión posterior. Ella no habló, sino que nos puso a orar. Y luego cantó, Tócame de nuevo, Señor. No sentía nada, pero sabía enfáticamente que el tiempo había llegado. Y me puse de pie. No tenía visión de Dios, solo una determinación tenaz de tomar a Dios en su palabra y probar esto por mí mismo. Y me puse de pie y lo dije. Eso ya era bastante malo, pero lo que sigue fue 10 veces peor. Después de que me senté, la trabajadora que me conoció bien dijo, eso es muy buen de nuestro hermano, de su hermano. Él ha hablado así como un ejemplo para el resto de ustedes. Y él dice, no, yo me levanté de nuevo y dije, me levanté por el bien de nadie. Me levanté por mi propio bien. O el cristianismo es un fraude rotundo. O no me echo con el extremo derecho del palo. Y entonces ahí reclamé el don del Espíritu Santo en el compromiso tenaz que tenía en Lucas 11:13. No tenía visión del cielo ni de los ángeles, no tenía nada. No empezó a hablar en lenguas, estaba tan seco y vacío como siempre, sin testimonio del Espíritu Santo. En una pequeña reunión celebrando durante una misión, ¿qué pasó acá? Estoy leyendo la misma cosa, espere, disculpe, ¿qué pasó acá? Ok. Ok, disculpe, ok. Estaba tan seco y vacío como siempre y sin testimonio del Espíritu Santo. Luego me pidieron que hablara en una reunión y 40 almas salieron al frente, alabando a Dios. No estaba aterrizado y se los dejé a los obreros. Y fui al señor McGregor y le conté lo que había sucedido. Y él dijo, ¿no recuerdas haber reclamado al Espíritu Santo como un regalo en la palabra de Jesús? Y que él dijo, recibirás poder. Este es el poder de lo alto. Y como un destello, algo sucedió entre mí y vi que había estado queriendo poder en mi propia mano, pero así decirlo que podría decir, mira lo que tengo, poniendo todo en altar. Él no había recibido porque lo quería por decir que tengo este poder, pero ahora Dios lo ha traído a un lugar donde puede recibir. Si los 4 años anteriores habían sido el infierno en la tierra, estos 5 años han sido verdaderamente el cielo en la tierra. Gloria a Dios, el último abismo doloroso del corazón humano se llena hasta desbordarse con el amor de Dios. El amor es el principio, el amor es el medio, el amor es el final. Después de que Él entre, todo lo que ves en Jesús solamente, Jesús siempre. Cuando sabes lo que Dios ha hecho por ti, el poder y la Trinidad, el pecado se han ido y la inminsapiación radiante y es indescriptible del Cristo que mora en ti ha llegado. Y cuando ves a hombres y mujeres que deben ser príncipes y princesas con Dios atados por las demostraciones de las cosas, comienzas a entender lo que el apóstol quiso decir cuando dijo que deseaba que se maldijera de Cristo para que los hombres pudieran ser salvos.
Wow, qué testimonio tan grande, gloria a Dios. Ah, gloria a Dios, Señor. Vamos a concluir leyendo los últimos dos versículos de hoy, el 12 y el 13, diciendo esto: desconcertados y perplejos se preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Con todo, siempre hay dos campamentos, hay dos campos. Hay el grupo que está sorprendido y dijeron, ¿qué es lo que significa esto? O como dice mi hija de 5 años, Hannah, ¿qué dijiste? Pero luego están los burladores que dicen que están llenos de vino, están bebiendo el jugo. No jodas. Eso están los dos grupos. Una preguntita para usted. ¿En qué campamento estás? Y no estoy hablando de si crees en lenguas o no. Te ha hablado el Señor a tu corazón en tu propia lengua. ¿Estás listo para responder al llamado y recibir el Espíritu Santo? ¿O todavía te estás burlando de Dios porque estás diciendo, no necesito una muleta? Eso de Jesús es para los débiles. ¿Encontraré mi camino o peor? ¿Crees la mentira de que no hay vida después de la muerte? La resurrección de Jesús y la promesa de su regreso son la esperanza que tenemos. Servimos y adoramos a un Dios vivo. ¿Estás listo para aceptar a Jesús y bautizarte con el Espíritu Santo? Si respondiste sí o no, te invito a que ores conmigo. Vamos a cerrar acá en oración y vamos a invitarte si eres nuevo a la familia de Dios o si quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es algo que debemos desear. Pedir del Espíritu Santo que me bautices si no estás bautizado. Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por este mensaje tan bacano, Señor. Ay, gloria a Dios. Ay, qué bueno saber de ti, Señor, que cambias vidas. Padre, si hay alguien que no te conoce, pero está escuchando ahora y han sido tocados y les has hablado en su lengua, en su corazón, Padre, bendícelos y tráelos a la familia de Dios, que se arrepientan y que acepten el cambio que hiciste en la cruz cuando tuviste el cargo de todo el pecado en ti y pagaste el precio por eso, moriste por nuestros pecados y quisiste cambiar la vida de nosotros con la tuya. Sacrificaste ahí todo en la cruz. Oramos que hagan esa oración, que te pidan, se arrepientan y buscan de ti, Señor. Los invitamos a la casa de Dios y si no los vemos en persona, queremos hablar con ellos en el cielo. Padre, para aquellos que están escuchando y dicen, quiero ser bautizado por el Espíritu Santo, Padre, que pidan. Y tú mismo ahora los puedes bautizar con el Espíritu Santo. O de pronto dicen, necesito llenarme de un refresco del Espíritu Santo. Que oren y pidan eso. Gloria a Dios, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Aleluya sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por no olvidarlos. Gracias por bautizarlos con tu Espíritu Santo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por mandar al Espíritu Santo. Gloria sea tu nombre. Amén, amén, amén. Dios me lo bendiga. Los quiero mucho, los amo y los vemos la próxima semana. Dios me lo bendiga.